Estamos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, miércoles 5 de marzo. Sí. Está todo cortado en la ciudad de Buenos Aires, apagones masivos, no hay luz ni en la Casa Rosada, hay gente atrapada en los ascensores, hay cortes masivos de luz desde la mañana, gente atrapada en el subte, en toda la zona sur de la ciudad y el conurbano, desde muy temprano, y ahora casi toda la ciudad de Buenos Aires, la página web que indica el estado del servicio de Edesur tampoco funciona, se ve que se cortó la luz hasta en donde esté la web de Edesur. Hay un apagón en diferentes barrios de la ciudad, insisto, la Casa Rosada, el Congreso, el Ministerio de Economía, todos se quedaron sin luz. El apagón también afecta algunas líneas de subte, y ahí estamos viendo distintos lugares ya circular en redes sociales, videos directos de gente que se quedó atrapada en el subte. Sí, tremendo. Con el calor además que hace, ¿no? Abanicándose ahí en los vagones. Yo me muero. No, me momento, colapso. Un drama total, ¿no? No, me muero. Pánico. Quedar atrapado en este momento me agarra un en ataque el de subte pánico. con 44 grados de térmica, Sí. debe ser, no se recomienda, ¿no? No. En el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Hoy es el Día Mundial de la Sí. Eficiencia Sí. Energética, no, ¿Sabes me que parece sí? extraordinario. ¿Qué país, hermano? ¿Qué país? Es un homenaje, ¿no? Un Entonces, homenaje. bueno, después también hay varios ramales de trenes que no están funcionando. No estaban funcionando más de 50 semáforos en toda la ciudad de Buenos Aires, incluso en la 9 de julio. Imagínate, lo más pareció un caos total, Sí. literal, ¿no? De esos que se exageran en los gráficos de televisión. La 9 de julio, sin semáforos que funcionen, es el embotellamiento total, ¿no? No, esto Como- te lo agarra Netflix y te hace un post-apocalíptico. es medio Ah. post-apocalipsis, Sí. totalmente, sí. Es el fin Es del el mundo. colapso, la película, El serie colapso. que nos recomendó siempre Ori. Sí, El depende, colapso. depende cuánto dure, ¿no? Porque un colapso de esta característica, media hora se banca. Sí. 3, 4, 5 horas me empieza a haber tensión. Si esto no se resuelve en breve, va a Se estar cae el complicado. gobierno. No, bueno, pará. Ori. No sabemos. Ori, pará. Viste que vos no sabés cuándo a veces Es lo que enciende es el la principio chispa. del final, ¿no? Es decir, capaz que era al final uno dice, no, hay que hacer no sé qué cosa, no sí. sé qué otra. Y era que se cortara la luz nomás, Sí, ¿viste? no nos importaban los 5.000 despidos. No le importa nada a nadie. La criptoboludez. No, eran corte de luz y se No, acaba no, el no. mundo. No, lo cierto es que ya desde muy temprano en la madrugada, hoy además, bueno, como que confluyeron varias cosas, ¿no? El regreso a la actividad de casi todos, ¿no? Luego del fin de largo, 44 grados de térmica, luego de varios días de lluvia, todos prendieron el aire y me imagino, ¿no? Simplemente era cuestión de que comenzara el día, tipo 6 y pico de la mañana, ¡pum! Apagones. Bueno, ahora al mediodía también, con la Casa Rosada sin luz y con el Ministerio de Economía. Hay una imagen del Ministerio de Economía mientras... Ay, que va a quedar para la historia. Es la esta metáfora posteridad, perfecta. sí. Es casi demasiado perfecto. En los pasillos del Ministerio de Economía totalmente oscuras mientras Toto Caputo negocia con el Fondo Monetario Internacional. Sí, es maravilloso. la metáfora perfecta hoy de la Argentina. Por suerte ya se sinceraron las tarifas, ya todos pagamos lo que había que pagar por las tarifas para que no haya más corte de luz. Pero bueno, atención, esto es, por supuesto... La de datos que debe estar gastando Caputo, ¿no? De roaming. Sí, lo cierto es que, bueno, esto por ahora, sin señal en los teléfonos, hablando de roaming y de teléfono, ya empiezan a caer las antenas de los teléfonos, empieza a no, complicarse bueno. la comunicación. No, jodiendo? son momentos de... ¿Está pasando esto? Y claro, sí, Sí. porque se empieza a pagar fuerte, ¿no? Gente... Empecé a ver con una complicaciones serie de verdad. que tiene ese mismo comienzo. Y ¿Cuál? tengo la sensación que no termina La de bien. De Niro. Sí. Exacto. Sí. Claro. ¿No va por ese Que es lado? un minuto de apagón total. Total, total. La nueva serie, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Está Robert De Niro como Cero- protagonista. Está en Netflix. Día cero. Día cero. Día cero. Cero Zero algo. day. Cero Sí. con Z. Sí. Sí, es un ataque cibernético. Apagan por un minuto absolutamente todo. No me cuentes mucho más porque No, estoy es muy eso. al principio. Así arranca. Pero arranca Pero es un como, minuto, ¿eh? Como hoy, ¿eh? Como acá. Es un, es un basta, minuto de apagón. Acá ya van varias horas. Basta, Ori. No, esto no es una serie de Netflix, esto está pasando de verdad, es real lo que está sucediendo hasta ahora. Y bueno, y el Ministerio de Economía Oscuras es toda una metáfora también de otro de los temas del día y por estas horas, que es que el gobierno quiere definir el nuevo préstamo con el FMI antes de mayo, pero salieron a aclarar
a diferencia de lo que dijo el presidente el fin de semana, que el acuerdo aún no está cerrado. Esto es muy llamativo. Pero el gobierno da vueltas alrededor de su propio relato sobre en qué condiciones está el acuerdo con el fondo. Luego de que Milei anunciara el sábado, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, que va a enviar al Congreso un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aunque dicen sin dar detalles del acuerdo, es decir, un acuerdo sin explicar cuáles son las condiciones del acuerdo. Sería extraordinario. En un huevo kinder. ¿Me aprobás este acuerdo? Sí, ¿de qué se trata? No te lo puedo decir. Claro, es un kinder Bueno, sorpresa. Era como pretendían que votaran la ley bases y toda esa garompa. No, pero es un acuerdo con el fondo. ¿De qué ¿viste? se trata lo que Sí, tenemos que votar? No te lo podemos decir Pero ahora. es la escena del pollo de Ocupas, Sí. no el otro, que diciendo, ¿se puede saber qué tiene adentro el juguetito de Kinder? Sí, totalmente. Bueno, pero hoy, luego de lo que dijo Milei el fin de semana, salió el vocero Manuel Adorni a aclarar que ese entendimiento con el fondo no está cerrado y que se apunta a que esté listo para el primer cuatrimestre del año. Y fíjense lo nervioso que se pone cuando le hablan de, en caso de que haya acuerdo, lo que siempre pide el Fondo Monetario Internacional. Sí. Este tipo de acuerdo que es ajustame el dólar, una devalueta, ¿no? El club de la deva, como dice ahora Milei, enojándose con los que dicen que se viene una devaluación, es en realidad el Fondo Monetario Internacional. Claro. Ya lo vi ayer a Johnny Viale diciendo, los kirchneristas piden devaluación. No, la pide el fondo. Y si el gobierno la otorga, va a ser el gobierno, no el kirchnerismo, en la oposición, el que impulse una devaluación del gobierno de Milei. Pero bueno, así respondía esta mañana en conferencia de prensa, muy nervioso, Manuel Adorni. Posible acuerdo con el fondo va a implicar, repito, lo dijo el presidente, la recapitalización del Banco Central, no va a inferir que aumente la deuda y es una de las patas que siempre especifica el presidente que tienen que darse o que tienen que estar para que se pueda levantar el cepo o cambiar el esquema cambiario, como vos lo denominás, que entiendo que te referís al levantamiento del cepo. Sí, por la duda, para aclarar, más allá de eso, que entiendo que irá en algún momento, me refiero, es si se va a mantener el tipo de cambio tal cual está o se verá alguna modificación ¿Qué problema en el tenés corto con plazo. ¿Qué Ahí se problema pone tenés nervioso, con el tipo de se pone cambio? nervioso. Yo ninguno, le pregunto justamente Ustedes porque se habla de ustedes eso. tienen una especie de, Manuel, no tranquilo, todos por Manuel. supuesto, pero tienen una especie de como cada tanto reviven ciertos temas como el tema del tipo de cambio, el atraso cambiario, no va a haber ningún cambio de nada. Claro. Era eso lo que tenías que contestar nada más. No va a haber ningún cambio de nada. Me gusta, ustedes se ponen no sé qué, ustedes esto, ustedes lo otro. Es el Fondo Monetario Internacional el que te lo pide, no Sí, sí. nadie más. Y el que se puso nervioso sos vos. Y el que está nervioso es Adorni, pero es todo un síntoma de cómo está el gobierno en las últimas 2 semanas. Lo venimos diciendo, es un gobierno que está nervioso, que quedó desnudo, que luego de ese tuit de la estafa que promocionó Milei, todo empezó a salirle mal. O tal vez le salía como antes, solo que quedaron desangelados, ¿no? Entonces vos ves la interrupción de la entrevista de Caputo con Johnny Viale, luego ves que salen a pelearse con el grupo Clarín y a hacer de eso una bandera. Después ves lo que sucede el fin de semana también, de Santiago Caputo con Manes. Ves a Karina Milei en Toronto y los ves flojos de papeles. Sí. A Majul haciendo un programa entero para explicar que fue en vivo la entrevista. Sí, sí. Explicándole 1 hora en su programa a Roberto Navarro Sí. que en realidad la entrevista no fue grabada, solo que se transmitió de noche con luz solar de fondo, pero no fue grabada. Bueno, lo ves en general, el estado de situación en las redes sociales cuando más o menos chusmeás en qué andan los libertarios. Cuando ves las conferencias de prensa de Adorni, decís, evidentemente es un gobierno que no tiene ya la manija de ponerle la palabra que quiera, la palabra de época es narrativa, ¿no? Relato, lo que sea, no está controlando qué se dice y qué se discute. Sí, claro. A un gobierno que ha hecho de eso su fortaleza, bueno, evidentemente es algo que los pone Que ansiosos. empiezan a no estar en control. Sí, claro. Esa es la sensación y en todos los rubros. Bueno, y además le cuesta explicar, porque cuando vos te pones nervioso, suele suceder que es porque no tenés respuestas. Ante preguntas muy elementales, muy simples. Por ejemplo, ¿cómo es que un nuevo acuerdo con el fondo no representa nueva deuda? Una pregunta muy sencilla, ¿qué es lo que te viene diciendo el gobierno? No, vamos a acordar con el fondo, pero no va a ser nueva deuda. Le preguntan sobre esto en la conferencia de prensa a Adorni y también medio como que se pone un poquito nervioso Adorni. Una aclaración sobre eso que repite usted siempre. Digamos, desde mi limitado conocimiento de la economía, cuando uno pide un préstamo y alguien lo presta, eso Está bien la pregunta. conlleva deuda y hay que devolverlo con intereses o no, según lo que se acuerde. ¿Por qué ustedes dicen que no conlleva o no incrementa la deuda bruta? Porque no la incrementa, porque se utiliza para recapitalizar el Banco Central, que de por sí
tenía deuda que ya no ¿Pero va a hay que estar. devolverlo, sí o no? Como toda deuda, mi amigo, claro. Ah, entonces aumenta la Entonces deuda. deuda. Claro. Y nadie está diciendo que no. Lo que te estoy diciendo es que no aumenta la deuda bruta, que me lo acabas de afirmar vos en tu pregunta. Qué difícil, ¿eh? ¿Qué tal? No es fácil, vamos a, por las dudas, yo no me voy a poner en defensa de él, no es fácil explicar lo inexplicable, por cierto. Sí. Es un trabajo bastante complejo. Durísimo. Bastante complejo en general. Suele ser Adorni de los pocos funcionarios de la Casa Rosada que puede hilar frases de corrido, ¿no? Ahí Sí. hay que reconocerle esa fortaleza. Sí. Pero acá no lo puede explicar. ¿Por qué? Porque el nuevo acuerdo con el fondo siempre implica nueva deuda. ¿De qué forma? Ponele no, como dicen ellos, neta y qué sé yo, bueno. Pero Sí. te viene guita del fondo, con la que vos reemplazás deuda intraestado, que es lo que dice el gobierno. Sí. No es nueva deuda, solo reemplazamos deuda intraestado. Bueno, claro, pero vos reemplazás deuda intraestado en pesos por deuda en dólares externa. Es nueva deuda con el Fondo Monetario Por Internacional. supuesto. La mires como la mires, pero en cualquier lugar de nuestras vidas cotidianas, es bastante sencillo de entender que si vos pedís plata, es nueva deuda. Por más que vos la plata que le pediste al prestamista del barrio sea en realidad para reemplazar deuda que tenés con Sí, tu claro, tío. claro. Pero es nueva deuda con el prestamista. En todo Claro, caso. claro. Reemplazaste la deuda que tenías con tu abuela por una con Tony Soprano, Sí, digamos. solo que la deuda con tu abuela la tenías en pesos Claro. y ahora la tenés con Tony Soprano y en dólares. Bueno, en Que fin. puede salir mal. Mientras tanto, el Banco Central realizó la mayor venta de dólares de 2025 y las reservas quedaron debajo de los 28.000 millones de dólares, siempre esto según también como lo cuentes, pero viene vendiendo fuerte en los últimos días, con una caída diaria ayer de más de 500 millones de dólares, para mantener básicamente el tipo de cambio, algunos consideran artificialmente barato. Ahí Caputo ya gastó 23.000 millones. Y esto explica el nerviosismo y el apuro del gobierno, ¿no? Ahora, ¿qué más explica el nerviosismo del gobierno? Ahora vamos a volver con el Fondo Monetario Internacional. Vean cómo el vocero Adorni bromea con la idea de una especie de gran hermano de periodistas, ¿no? En los que el público sería el encargado de elegir quiénes van a ser los periodistas que pueden en la Casa Rosada hacerle preguntas a Adorni. Y reconoció que la idea de un botón para silenciar periodistas es un botón en el que aprieta. No una y- persona, no una persona. No, botones hay un montón. Sí, Pero un botón literal. Que vos ok, apretás ok. y silencia el micrófono de los periodistas, le parece una idea divertida y que por ahí la toma. Escucha. Y el botón muteador no es más que, de hecho Silvia Mercado me lo transformó en un botón antipánico. El botón muteador es, en caso de hacerlo, es simplemente para que cuando le arrancan el micrófono de la mano a gente que trabaja en Casa Rosada, que eso no pase más, no es más que para eso, ¿no? Porque te repito, lo importante es la información, no el ida y vuelta con el periodismo. Por ejemplo, ahí yo lo mutearía. Lo que pasa, ahí está hablando sin micrófono, pero sí, no lo mutearía. Bueno, en Pero fin, yo no- volvé. Un botón para mutear periodistas que le están haciendo preguntas en la Casa Rosada. Por más que vos los digas de forma socarrona, qué sé yo, el chistecito y así como habla Adorni, medio canchereando la situación, es un botón que censura a gente que te está haciendo preguntas. No es divertido. No es divertido. No es divertido y tiene absolutamente todo que ver con la libertad de expresión y la Sí. libertad de prensa, Sí. emulando una vez más a Donald Trump, Totalmente. que Sí. está tomando las mismas decisiones. Sí. Pero además demuestra el nerviosismo del gobierno. Si vos tenés que llegar al punto de tener un botón para silenciar a periodistas que te están haciendo preguntas, habla de que te estás quedando sin respuestas. Claro, Te- porque aparte era el domador de periodistas, Se era el que suponía. con palabras se silenciaba a todos, no hacía falta ningún botón. O sea, por supuesto, en caso de que suceda, es un acto de censura flagrante y total, además de una serie de medidas que están tomando para restringir cada vez más el acceso de periodistas a una sala de conferencias de prensa de la que deben participar periodistas, salvo que quieran hacer conferencias de prensa Con perros. con un stream y el chat, Bueno. ¿no? Pregunta el chat, ¿no? Qué sé yo, no sé cuál es la idea de Adorni, pero yo creo que en términos generales habla del estado de nerviosismo que atraviesa el gobierno, de ansiedad, de que se le está complicando el relato, de que no tiene respuestas. Respuestas ante preguntas muy sencillas, además. No es que hay teorías locas y conspirativas que vos no sabés realmente qué responder. Como cuando le preguntaban, por ejemplo, hablando de voceros, recuerdo algunos casos en aquel entonces de Gabriela Cerruti, que le preguntaban si el gobierno estaba yendo hacia un estado comunista. No, me acuerdo, ¿no? Porque Sí, había por tenido una supuesto. reunión con no sé quién y había hablado con no sé cuánto. Vos decís, bueno, ante ese tipo de preguntas vos decís, mirá, la verdad, no sé qué responder porque no hay respuesta. Ahora,
¿Cómo un nuevo acuerdo con el fondo no representa nueva deuda? Es una pregunta muy sencilla. Preguntas sobre el rol del presidente en la estafa cripto, preguntas muy básicas, muy elementales, también requiere respuestas, o debería requerir respuestas sencillas. Claro, no las tienen. No las tiene, y en ausencia de fundamentos, argumentos y respuesta, dejan ver sus rasgos autoritarios. Sí, claro. Son autoritarios. Venimos hablando de una deriva autoritaria del gobierno. Y son peligrosos Sí, en ese sentido. Vestidos de payaso, pero Sí, actuando de forma autoritaria. Sí, totalmente. Bueno, volvemos al nerviosismo del gobierno con la falta de dólares y un acuerdo con el FMI, anunciado pero que todavía no existe. Nota de Alfredo Zayat en El Destape. Alfredo que se sumó además a la redacción del Destape. Bienvenido, Alfredo. Hincha de Racing. Hoy me lo crucé, estuvimos charlando de lo importante. Milei y Caputo se lanzaron a la trampa del FMI, es el título. El presidente y el ministro de Economía anunciaron un acuerdo con el fondo que todavía no está cerrado. Una señal de mucha debilidad más que de fortaleza. Y los principales protagonistas del mercado lo saben. Dijo además que lo enviará al Congreso para su aprobación sin mencionar que esta es una exigencia del directorio del fondo, además de que lo establece una ley aprobada por el gobierno anterior a partir de este reclamo. El dislate continuó, dice Alfredo, con el absurdo de presentar el incremento de la deuda con el fondo como algo neutro para la evaluación de la sustentabilidad de los pasivos públicos, debido a que los dólares que recibirá el Tesoro del Fondo Monetario Internacional serán utilizados para cancelar deuda con el Banco Central. Bueno, lo que hablábamos recién de la deuda intraestado. Los dólares del fondo son el último salvavidas para un plan económico que está exhibiendo evidentes signos de agotamiento. La sobreactuación de Milei en relación a un pronto acuerdo con el FMI refleja la desesperación por la persistente pérdida de reservas del Banco Central y la huida de fondos de inversión de activos bursátiles. Es una explicación apta para todo público, como siempre, de Alfredo Zayat en El Destape. Otra nota del Destape de Fernando Alonso habla de la guerra comercial, de la que nos viene hablando Ori, y que se lleva puestos los activos argentinos. En este caso, la operación de Milei anunciando un inminente acuerdo con el FMI no alcanzó para revertir el clima de pesimismo general. En Estados Unidos se analiza si la economía entrará en estanflación este semestre, y cuenta ahí que los mercados internacionales empezaron a reflejar la caída de valor de los activos en el inicio formal de la guerra comercial desatada por la administración de Donald Trump, que puso hoy en vigencia aranceles a las importaciones de China, México y Canadá, de lo que venimos hablando, y que amenaza con provocar una estanflación en la principal economía mundial. Bueno, los activos argentinos reflejaron este nuevo contexto financiero global, y el anuncio no confirmado del presidente Javier Milei de estar a días de cerrar un acuerdo con el fondo no alteró la tendencia que debería impactar este miércoles en la Bolsa de Buenos Aires con ajuste a la baja de acciones y bonos. Bueno, la Argentina en un estado de nerviosismo, producto de un gobierno que anuncia acuerdos que no están cerrados, ¿no? Y todo eso empieza a generar que aparezcan las dudas, ¿no? Las dudas razonables, por cierto, de la viabilidad de todo esto. Bueno, cambiamos de tema. Hoy finalmente ya comenzaron las clases en todo el país. Se inició el ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, Misiones, Río Negro, en Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Ya la semana pasada empezaron con paro el primer día las clases en 16 distritos. Bueno, los gremios docentes de la CGT suspendieron un paro que estaba en principio previsto para hoy, y CETERA solo hará movilizaciones el 13 de marzo. Por ahora no hay confirmados nuevos paros. La medida de fuerza de la CGT iba a ser este 5 de marzo y la decisión se debe a que se produjo un acercamiento de los sindicatos y el gobierno para tratar distintos reclamos del sector. Por otro lado, CETERA, la Confederación de Maestros, decidió no hacer huelgas y sí una jornada de protesta. Acá en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof abrió hoy el ciclo lectivo 2025 y salió, obviamente, en este sentido a diferenciarse del presidente Javier Milei. A ver qué dijo. Que estamos en un momento donde se sufren ataques sobre la educación pública y sobre la obra pública, sobre la educación pública y la obra pública, sobre el Estado en general. Nos dicen que quieren destruir el Estado, nos dicen que no hay que hacer más infraestructura, nos dicen que la escuela pública no sirve. Bueno, les quiero decir a quienes sostienen esa idea que en la provincia de Buenos Aires no, que en la provincia de Buenos Aires seguimos invirtiendo por la educación pública, que en la provincia de Buenos Aires creemos en la justicia social, creemos en la igualdad de derechos, creemos que es así, laburando, embarrándose los pies, recorriendo los barrios, que se hace y se construye un futuro mejor. Esto es parte de nuestra historia y es una historia
donde cabe más gente. Muchísimas gracias. Bien, a ir al cierre de Axel Kicillof en la apertura del ciclo lectivo esta mañana. Luego de ser protagonista la semana pasada de un enfrentamiento directo con el presidente de la Nación, luego de hablar de que iba a intervenir la provincia de Buenos Aires y que le pedía la renuncia al gobernador bonaerense. Bueno, hoy Axel va a tener también esta tarde su vidriera, el gobernador, porque inaugura este miércoles la apertura de sesiones ordinarias de la legislatura provincial. No habrá, dice Belén Bartoli hoy en el Destape, anuncios en materia electoral, pero sí de gestión. La aclaración, veremos, tiene que ver con la expectativa sobre si va a haber alguna indicación del gobernador de una discusión, que además es una discusión interna también dentro del peronismo, de si va a haber paso o no y si va a haber desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Bueno, luego del acto formal está previsto que Kicillof le hable a la militancia presente, englobada ahora en su nuevo espacio, un espacio propio, Movimiento Derecho al Futuro, dentro, por supuesto, del peronismo. Cambiamos de tema, nos metemos ahora en el desguace en salud, porque luego de los despidos hay renuncias masivas en el área de vacunas. Ayer Gaby hizo un informe especial sobre esto, sobre cómo básicamente están desmantelando el sistema de vacunación en la Argentina. La Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación se ocupa de garantizar, o debería ocuparse, de garantizar la calidad, seguridad y distribución de las vacunas de todo el país. Tiene entre sus funciones responder ante emergencias, coordinar acciones en caso de brotes, garantizar la accesibilidad de las vacunas de calidad en todo el país, pero al despido del 30% del equipo el mes pasado le siguió ahora la renuncia de otra gran parte ante básicamente la imposibilidad de sostener las políticas públicas básicas. Salieron a los profesionales a decir no están garantizadas. Y no se pueden hacer responsables de eso. Sí, no se puede. Les puede caer a ellos después. Por supuesto, pero además esto demuestra o echa por tierra esta idea de que los que trabajan en el Estado son ñoquis y qué sé yo. Digamos, es justamente lo contrario. Podrían quedarse ahí para sostener un trabajo, para hacer absolutamente nada, que es lo que deberían estar haciendo ahora, y sin embargo lo que hacen es renunciar por responsabilidad. Sí, claro. No, y además en pleno brote, vos ayer contabas del brote de sarampión acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, decíamos la tos convulsa, la hepatitis A, digamos, son todas alertas que ya empiezan a circular de parte de entidades muy, muy prestigiosas, por supuesto. Bueno, hoy habló una médica infectóloga que renunció a la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, Carolina Celent, habló en Futurock y explicó por qué renunciaron. Previamente a esta, la realidad es que siempre fueron bastante precarios, pero previamente a este gobierno nos renovaban anualmente. Desde esta gestión, las renovaciones empezaron a ser trimestrales. A esto, durante el 2024, tuvimos cambio permanente de autoridades, lo cual hace que sea muy difícil mantener líneas de trabajo. Sumado a eso, también amenazas bastante frecuentes de motosierra, etcétera, etcétera. En diciembre también tuvimos que rendir el examen de idoneidad, que todos en nuestra dirección lo aprobaron. Con ese examen supuestamente nos prometían una renovación anual que no llegó. A principios de enero nos dijeron que no sabíamos si dentro de nuestra dirección y de la dirección de VIH todo el personal iba a estar hasta el 31 de enero. Después aparecieron las listas reales con los despidos. Así que la realidad es que la precarización es total. Sumado a eso, los salarios, por lo menos el mío, está por debajo de la canasta básica. Y realmente quiero que quede claro que hacíamos este trabajo porque tenemos amor por lo que hacemos y realmente creemos la importancia de la salud pública, pero en este contexto no creemos que se puedan garantizar las condiciones para que podamos seguir haciendo nuestro trabajo de la manera que queremos. Bueno, la carta que publicaron ayer los profesionales de la salud es muy impresionante porque básicamente dicen no nos vamos a hacer responsables ni vamos a ser parte de un ministerio en el que los programas esenciales de salud no pueden dar respuesta a las obligaciones más básicas que marca la ley, además. No es si te interesa o no a vos como gobierno estar al tanto de la cuestión. La ley indica que te tenés que hacer cargo de esas políticas esenciales de salud pública. Es parte de todo un gran desguace del Estado con el que el gobierno profundizó especialmente en el arranque del año y que lleva también a
a despidos masivos en distintas partes del Estado. Sí, y ¿no? déjame decirte en relación a lo anterior que además las consecuencias se van a ver muy pronto. Sí, claro. Por eso claro. también hay de alguna forma una alerta en esto, digamos, en hacer renuncias masivas como lo que está pasando. Además hay un montón de despidos en el día de hoy. Estamos viendo muchísima gente en la calle protestando justamente por estos despidos de los que nos enterábamos hace poquitos días nada más. Fuimos a buscar trabajadores, testimonios directos de ellos, de lo que les está pasando, pero además algo que venimos diciendo permanentemente, Mati, que es más allá de la cantidad de gente que se está quedando sin laburo, hay un montón de áreas desguazadas, desmanteladas, que efectivamente, como acabamos de decir, van a tener consecuencias directas y muy pronto. Vamos a escuchar, si les parece, el primer testimonio de uno de los trabajadores de Capital Humano. Yo soy Humberto Lodovico, trabajaba en la coordinación técnica de asistencia directa, trabajamos fuertemente en el territorio. Una de las actividades principales era asistir en las emergencias climáticas o catástrofes. Desde que asumió Milei no hay ningún tratamiento del Estado ni intervención sobre esas problemáticas. Yo trabajo en el Ministerio desde el 2004, trabajé en lo que es el Tren de Desarrollo Social y Sanitario y un montón de programas y direcciones del Ministerio. El impacto sobre nosotros es muy fuerte porque hay 2.000 familias que quedan sin ingresos, pero sobre la población viene siendo terrible, puesto que nosotros trabajamos con los sectores más vulnerables de la sociedad. Un ejemplo de ello es la falta de la entrega de alimentos para los comedores en todos los barrios. Y sigamos repasando en esta cantidad de gente despedida, de trabajadores y de trabajadoras despedidas, para conocer un poco sus historias, pero también para conocer el impacto que va a tener toda la sociedad a partir de estos despidos y estos desguaces. En este caso, una trabajadora de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, el SENAF. Soy Andrea Nicolini, trabajadora despedida de la actual Subsecretaría de Políticas Familiares, ex-SENAF. Después de 21 años de trabajo, fui despedida junto a entre 450 y 500 compañeros más de la Subsecretaría. Desde que está este gobierno es una constante y progresiva destrucción de las políticas públicas, del Estado, de todo lo que fuimos construyendo para la protección de las infancias más vulnerables. Esto para la población que nosotros asistimos es más desprotección, más vulnerabilidad, perder las referencias en el territorio de las familias para poder acceder a resolver cuestiones vitales para la vida de los niños, las niñas, las adolescencias y las familias, como es el acceso a la salud y el abordaje de distintas problemáticas que las afectan. Pedir sumarse a la lucha y sumarse a revertir esta estigmatización que sufrimos del Estado como recurso para la mejor vida de las personas y los trabajadores estatales. Testimonios en primera persona de cada uno de los trabajadores y trabajadoras que se quedaron afuera hace menos de 72 horas en el Estado y que tienen un rol fundamental. Nos vamos ahora a Acumar, que es la autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. Nos decía esto una de las trabajadoras. Soy Natalia Vázquez. El día 1 de marzo fui despedida de la autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo junto a 350 compañeros más. Un recorte del 50% de la planta que viene haciendo Lucas Figueras, presidente del organismo. Hay una disolución del organismo porque todas las áreas fueron diezmadas. Yo particularmente trabajaba en el área de ordenamiento territorial, en la coordinación de intervención social, sobre todo lo que tiene que ver con las soluciones habitacionales para vecinos de la Cuenca. Son 7 millones de personas que habitan la Cuenca y la mitad de ellas se encuentra bajo la línea de pobreza, muy vulneradas frente al riesgo ambiental. La disolución del organismo lo que significa permitir que avance la contaminación, permitir la negligencia empresarial y que la demanda de los vecinos, que fue la que creó este organismo, deje de tener un valor frente al Estado, también a las empresas contaminantes. Lo que pasó hace unas semanas en el arroyo Sarandí, se tiñó de rojo por el vertido de anilina por parte de una textil, es solo un botón de muestra. Estos episodios se van a replicar con la disolución del organismo. Nosotros hoy nos encontramos en las puertas de la sede central para poder realizar una asamblea, votar un plan de lucha y tratar de revertir esta situación que es sumamente injusta. Fuimos despedidos de manera fraudulenta, pasando por encima de nuestro convenio colectivo. Queremos evitar que avance la contaminación. Y en este caso vamos a escuchar otro testimonio directo en primera persona de otra trabajadora del ex Ministerio de Desarrollo Social.
Soy Isabel, trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social hace 23 años, soy delegada de ATE. Están quedando áreas absolutamente desmanteladas, sin trabajadores y trabajadoras, y se quedan sin posibilidad de mejorar su calidad de vida las personas más vulnerables de este país, que era el trabajo que hacemos desde este ministerio, de este lugar. Dan por tierra con la política social. Por ejemplo, quedarán sin atención aquellas necesidades que la gente planteaba a través de un mail, a través de un teléfono, recurriendo a esta política pública que daba respuesta con chapas, colchones, viviendas, alimentos, todo lo que hacía el sostén y el acompañamiento de las organizaciones comunitarias que trabajaban en los barrios. También echan por tierra una política vinculada a la economía social, con el fortalecimiento de emprendimientos productivos a través del subsidio con esto, y también con el apoyo a municipios, apoyo a las provincias a través de diversos subsidios para abarcar la acción social en cada uno de los territorios. Eso queda en suspenso. Desde nuestro sindicato estamos peleando y acompañando a cada uno de los compañeros en esta circunstancia. Vamos viendo entonces cuál va a ser la gravedad de todos estos lugares que quedan sin trabajadores y que quedan con todos estos laburos sin hacer. El más preocupante, obviamente, todo preocupa, pero por la hipocresía de lo que significa, que lo hablábamos ayer, es el tema de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Les propongo que escuchemos el último testimonio de uno de los trabajadores despedidos. Mi nombre es Juan José Copeiro, hace 32 años que trabajo en el Estado Nacional. Ingresé a trabajar en lo que era la Secretaría de Acción Social del Ministerio de Salud y Acción Social. Y últimamente en la Dirección Nacional de Sistema de Protección de la SENAF. Nuestra función tenía que ver con el fortalecimiento de los sistemas de protección a nivel nacional y municipales, de organizaciones que trabajaban con la niñez, la reconversión de la asignación universal por hijo, el cambio de titularidad para garantizar que los beneficiarios sean los niños y niñas y adolescentes, y en las situaciones de vulneración de derechos que ocurrían en el territorio. Durante 1 año y 2 meses el área estuvo vaciado, sin políticas. Lo único que se sostenía, y esto por decisión nuestra a partir del momento que asumió la nueva gestión, fue el trabajar con las situaciones de vulneración de derechos y la reconversión de AUH, porque era algo que no implicaba ningún compromiso presupuestario, y no hacerlo implicaba el abandono de la población con la que nosotros trabajamos. Durante 1 año y 2 meses no tuvimos ninguna definición de política pública con respecto al área, una clara política de vaciamiento. Y esto, con todo el dolor del alma, no es más una muestra chica en un ámbito específico de lo que vienen a hacer, que es la destrucción de todo. Soy sociólogo de formación, nunca trabajar en el Estado fue una elección, porque tiene que ver con poder construir las políticas públicas que hacen posible la vida como es en comunidad, cosa que esta gente nunca, pero nunca va a entender. Ahí están los testimonios directos entonces de trabajadores y trabajadoras despedidos y despedidas en los últimos días en el Estado. No solo entonces ya la crueldad de incluso a muchos de ellos despedirlos un viernes a la noche por mail y decirle listo, no venga más. Hay no solo, mails anónimos en algunos casos. Sí. No solo las familias que se quedan sin esos ingresos, no solo cómo ya vienen ajustando sus salarios, sino el desmantelamiento de políticas sociales y de respuestas del Estado a todos los que habitan este suelo, no solo a los que, como suele decir Milei, viste que hacen como una diferencia de provincias y nación, ¿no? Es como que se hagan cargo las provincias. Sí, entonces es todo un mismo país. No es que vos podés diferenciar territorialmente de qué forma la asistencia del Estado llega o no llega. Pero bueno, en fin, es parte del desguace del Estado y las consecuencias directas en la vida de los argentinos. Hasta ahí las últimas novedades de nuestro país. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Bueno, este martes entraron en vigencia entonces los aranceles impuestos por Estados Unidos a México, Canadá y China. Importar productos mexicanos y canadienses desde Estados Unidos costará a partir de ahora un 25% más. Los productos energéticos canadienses, como el gas y el petróleo, tendrán un 10% extra. Y los aranceles a China, que eran del 10%, además de otros
los aranceles anteriores, bueno, subirán al 20%. Y por supuesto que todos esos actores reaccionaron a las medidas que ya entraron en vigencia. Muy interesante es el mensaje de la Embajada China en Estados Unidos, que dice algo poco visto antes. Picante, ¿no? Salieron. Muy picante, salieron con de todo. Si Estados Unidos realmente quiere resolver el problema del fentanilo, lo correcto es consultar con China y tratarnos como iguales, dice ese mensaje que agrega: si lo que Estados Unidos quiere es una guerra, ya sea una guerra arancelaria, una guerra comercial o cualquier otro tipo de guerra, estamos dispuestos. Escuchen esto, porque realmente no tengo recuerdo, digamos, en años recientes de una respuesta de esa índole por parte de China. Está diciendo: estamos dispuestos a luchar hasta el final. Sí. Si te querés parar de mano, no paramos de mano, le dijo China. Vamos a entrar a desconocer. No es la forma en que se suele expresar China, lo hace aún, digamos, en términos muy fuertes. Sí, pero acá no hubo vuelta, Pero acá si quieren guerra, hay guerra. Exacto. Corta. Arancelaria, comercial o de cualquier tipo, dice China. Bueno, China está viendo, digamos, un cambio de juego, un cambio de escenario, y se quiere plantar de forma clara. Ese cambio de escenario no solamente tiene que ver con la decisión de imponer aranceles, sino también con ese acercamiento que está protagonizando Estados Unidos con Rusia, que últimamente era más bien aliado, más cercano al gobierno de Xi Jinping. Por supuesto que no se le debería escapar ese análisis a la Argentina, porque eso tendrá sus consecuencias. Seguimos, porque hay bastante, si quieren lo recortamos en cualquier momento. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también hizo una valoración sin rodeos de las medidas de Trump. Lo escuchamos. Donald, le dijo Justin Trudeau, no es mi costumbre estar de acuerdo con el Wall Street Journal, pero Donald, señalan que incluso si sos un tipo muy inteligente, esto que estás haciendo es algo muy estúpido. Que nosotros dos amigos peleemos es exactamente lo que nuestros oponentes o rivales de todo el mundo quieren ver. Bueno, para Justin Trudeau no hay muchas lecturas. Los aranceles de Donald Trump solo tienen un objetivo, que es hundir la economía canadiense para facilitar una anexión. Bueno, Donald Trump viene amagando con eso de sumar a Canadá, ¿no? A los estados estadounidenses. Contestó Trudeau, lo que quiere es ver un colapso total de la economía canadiense, porque eso facilitaría su anexión, nuestra anexión, que es la segunda parte de su pensamiento, dice Trudeau. Ahora bien, eso nunca va a suceder. No vamos a ser el estado número 51. El presidente colombiano Gustavo Petro aprovechó las circunstancias para decirle a Canadá: che, es momento de mirar hacia nosotros, vení para acá, que con gusto podemos restablecer comercios perdidos y encontrar nuevo. Por supuesto. Hacete sudamericano. Comprame café. Comprá café y hacete sudamericano. Tenés lindas medias. Venía a jugar la Copa América. Café, chocolate, bueno, en cualquier momento además se jubila del cargo de primer ministro, así que tendría, una ventana ahí de oportunidades. Vamos a terminar con Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, que es México, recordemos, el principal socio comercial de Estados Unidos, que recordó que si bien la decisión es unilateral, es una decisión de Donald Trump hacia sus socios, las consecuencias se van a hacer sentir de ambos lados de la frontera. Esta medida evidentemente afectará a las empresas que están en nuestro país, afectará al pueblo de México, pero afectará también mucho al pueblo de los Estados Unidos, incrementando los precios de muchos de los productos que se fabrican en México. Esta medida evidentemente... Ahí está, no va a ser gratis para la economía estadounidense. Se está hablando de la presión inflacionaria, de desconfianza, o en todo caso de una confianza desgastada, golpeada, ¿no?, por parte de los inversores. También lo hemos visto y lo has mencionado más temprano: desplomes o caídas o convulsiones en la bolsa, en los mercados, los famosos mercados, por lo que algunos incluso están anticipando que Trump podría no levantar esas medidas porque la guerra ya comenzó, pero sí poner tal vez algunos paños
fríos. Además, empresas estadounidenses anticipan problemas en las cadenas de suministro, Claro, de eso. producción. Después en la vida cotidiana de los estadounidenses, de los mexicanos, de los canadienses, más allá de lo que diga uno u otro, esto tiene un impacto. Ya está teniendo un Que impacto. va a ser real. Claro, real, concreto. Y sí. que va a impactar en lo que muchas veces puede movilizar a un electorado, que es impactar en el bolsillo. Claro, claro. Bueno, no vamos a pasar el último audio, creo que se entendió el concepto, pero Claudia volvió a reiteró, mejor dicho, su invitación a congregarse el domingo en el Zócalo de la Ciudad de México para dar a conocer las medidas arancelarias y no arancelarias que tomará el gobierno mexicano ante la política arancelaria de Donald Trump. Bien, yo insisto, sé que no es lo más importante, pero a mí el próximo mundial un poco me preocupa, porque lo organizaban entre los tres. Sí. Era Estados Unidos, Era México y Canadá el Canadá. próximo mundial. Claro. ¿Qué hacemos, chicos, con el mundial? Bueno, quedémonos acá. Igual los primeros 2 partidos iban a jugar acá. No, ese no es sé el si- otro. El de Es más verdad. Por ahora no dijeron El del 30. nada del mundial. Podemos averiguar. Tranquilos. ¿Qué Que onda? se lo agarre juega? Europa y guerra total. Lo jugamos acá, qué mierda. Lo Que jugamos acá. se lo agarre Europa. Lo jugamos nosotros, con Uruguay, con Chile y todo eso. Bien, amigos, O amigas. Brasil. Hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita suerte. Maldita suerte. En El Destape